representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Sean todos bienvenidos hoy, lunes 11 de febrero. En la dirección general de la estación agradecemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, como siempre con ustedes, en Aquí se habla libertad, Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros por el Periscope RCR 750, por rcr.tv y los puntos de contacto 0212-482-9750, 3456, que tiene un costo de un bolívar más básico más IVA, que es el DILO. Bueno, Víctor, se está dando un debate sobre el tema del liberalismo en las redes sociales especialmente, y bueno, es el tema que se dice promueve y divulga y defiende y educa desde hace 35 años este año. Y qué bueno que se esté dando este debate porque, bueno, el liberalismo es la única doctrina, el único sistema que nos va a llevar a tener prosperidad. Y para ello hemos traído al programa de hoy, para que nuestra audiencia escuche, una entrevista que le hacen al profesor Enrique Gersi, liberal peruano, profesor de la Universidad de Lima, quien habla sobre el liberalismo y sus tipos. Vamos a escuchar entonces un ratico de esta entrevista. Y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Doctor Gersi, están participando en un coloquio y el tema es la libertad. Pero la libertad a veces se confunde con anarquía o se confunde con libertinaje. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo que son muchas y muy profundas. Muchas veces se confunde a los liberales con los libertinos y son cosas completamente distintas, ¿no? En América Latina, en el siglo XIX, cuando uno decía una persona es liberal, uno quería decir una persona es libertina, es decir, carece de principios, de valores o de moral. Por supuesto, el liberalismo se encuentra muy lejano de eso. El liberalismo es esencialmente una filosofía de valores y de moral, de una moral subjetiva y personal, desde Hume, pasando por Adam Smith hasta los liberales más modernos. El fundamento del liberalismo es una idea de moral personal, de moral subjetiva, en base a la libertad y a la responsabilidad, que son conceptos indesligables. La pregunta es muy compleja, Luis, porque el límite entre libertad y anarquía es particularmente difícil de explicar muchas veces, y está asociado con el concepto de orden. Existe una tradición filosófica según la cual el orden social es exterior a la sociedad. Alguien le pone orden a la sociedad. Un gobernante, un dictador, un rey, un congreso, un partido político. Y hay otra tradición filosófica que piensa que el orden se genera por sí mismo. Es decir, que las sociedades humanas nunca son desordenadas. Tienden siempre a crear su propio orden. Los liberales pertenecemos a esta segunda tradición, a la tradición del orden autogenerado. La sociedad se regula a sí misma, crea su propio orden. Desde ese punto de vista, la anarquía es imposible, porque no existe una sociedad desordenada, no hay sociedad anárquica. La idea máxima de anarquía que yo podría admitir es la de un individuo solo, viviendo entre las fieras. Pero desde el momento en el cual ese individuo no pasa de ser más que una metáfora, cualquier idea de individuo o de comunidad necesariamente supone un orden, solo que un orden autogenerado. La sociedad dicta sus propias reglas que adecúan y se adecúan a la acción de las personas que viven dentro de ella. Aún, digamos, Hayek nos describe dos tipos de tradición liberal. El liberalismo insular, británico, de orden empírico, y el racionalista y constructivista que se desarrolla en el continente, en Francia. Esas son dos tradiciones distintas de orden y de libertad.
Claro, hay que tener mucho cuidado con esa división. Hayek la hace con propósitos sinópticos expositivos, pero por ejemplo, había liberales que podríamos llamar ingleses en Francia, ¿no es cierto? Es decir, no es exactamente una división taxativa. Tocqueville, Montesquieu han sido, yo añadiría Vico en Nápoles, han sido liberales que no corresponderían con un liberalismo racionalista de origen y talante cartesiano, como pudo haber sido Voltaire o Diderot o Benjamin Constant en Francia, ¿no? Digamos, hay que tener cuidado de cómo hacemos la división. Pero efectivamente, hay un liberalismo que es, además de individualista, profundamente antirreligioso. Ese liberalismo positivista, comtiano, es un liberalismo arraigado en Francia, ¿no es cierto? Que es radicalmente distinto a un liberalismo evolucionista, también individualista, pero que tiene una pretensión, por ejemplo, en materia religiosa, no es ni religioso ni antirreligioso. Deja la religiosidad al ámbito de la decisión individual. Pero, digamos, son dos tradiciones liberales que conducen a sitios distintos, ¿no? Y hay liberales ingleses que han estado de alguna manera más asociados al liberalismo racionalista. Si hemos de llamar liberal a John Stuart Mill, es el ejemplo máximo. O, aún peor, Bentham, ¿no? Bentham llega a decir que toda que toda ley es repudiable porque supone una limitación a la libertad. Entonces, claro, el asunto no es muy claro dónde nos ubicamos y dónde estamos. Yo creo que hay diferentes tradiciones del liberalismo, porque además, si le hemos de creer, por ejemplo, a Isaías Berlin, hay antecedentes del liberalismo difíciles de catalogar, como el caso de Vico, que mencioné hace un rato en Nápoles. Entonces, yo creo que lo importante, más que tratar de hacer estas clasificaciones, estas taxonomías que siempre son complejas e inexactas, es tratar de entender la esencia de la discusión. En el caso de los liberales que Hayek denomina de origen francés o liberalismo... Bueno, como hemos podido oír, hay una, Rocío, hay una larguísima discusión alrededor de la ubicación de los liberales. Y me parece importante porque nosotros no podemos ganar la batalla a los socialismos ni a los marxistas sin entender que hay efectivamente otra discusión, otra forma de ver la relación entre el individuo, la sociedad y el Estado. Una relación en la que el Estado no tiene por qué aplastar, no tiene por qué ser el supremo intérprete, no tiene por qué ser el dogma, no tiene por qué pretenderse superior y mejor que el individuo. Y que hemos vivido en Venezuela muchísimas veces con muchísima dificultad. Rocío, ¿qué te parece si pasamos a nuestra segunda parte del programa? Exacto, excelente el profesor Gersi, como siempre. El libro del día. Y hoy es lunes de ideas liberales, Así Rocío. es, Víctor, y todos los lunes y los martes y los miércoles y los 365 días del año. O sea, Rocío me ha regalado este libro, El liberalismo, una aproximación de David Boas, tantas veces que se quedó sin libro. El que da y quita... Le dije a Víctor que el diablo lo visita, no le pienso devolver nada. El profesor David Boas, que es el autor de este libro sobre el liberalismo, es el vicepresidente ejecutivo del Cato Institute y además que tenemos pues el privilegio de que el libro se haya traducido al español, Víctor, y que pueda estar en la biblioteca de Se Dice Libertad también para el que no haya tenido la oportunidad de adquirirlo. Pero este libro del profesor Boas plantea pues precisamente un resumen de las raíces del liberalismo, pues de dónde viene un poco también lo que explicaba el doctor Enrique Gersi, ¿no? Él comienza explicando en el capítulo 2 del libro, dice, en cierto sentido, a lo largo de la historia no ha existido más que dos filosofías políticas, libertad y poder. Y luego empieza a explicar los orígenes de la filosofía de la libertad que están pues fundamentadas precisamente en la libertad individual, el respeto al individuo, la confianza y la capacidad del hombre común para tomar decisiones acertadas sobre su vida y sobre su acción humana en una sociedad. Bueno, Rocío, mira, qué bonito este concepto.
el liberalismo está en la página 23 del libro, en el capítulo La era del liberalismo que se aproxima. Él dice, el liberalismo sostiene que cada individuo tiene derecho a vivir su vida como desee, siempre y cuando respete los derechos iguales de los demás. Los liberales defendemos el derecho de cada individuo a la vida, la libertad y la propiedad, derechos que el ser humano posee de forma natural antes de que se crearan los gobiernos. Según la visión liberal, todas las relaciones entre seres humanos deben ser voluntarias. La ley debe prohibir solamente las acciones que implican el uso de la violencia contra aquellos que no la han ejercido. En otras palabras, la ley debe circunscribirse a reprimir asesinatos, violaciones, robos, secuestros y fraudes. Y yo diría que la corrupción. Rocío, ¿por qué no comentas qué significa de que vida, libertad y propiedad son derechos que el ser humano posee de forma natural? Es que los posee de forma natural porque además nace con ellos y estos deben ser respetados, garantizados por una sociedad donde el fundamento sea el Estado de Derecho, y ahí tiene que garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Mi vida, porque es lo que yo soy como ser humano, y esto también no solo lo plantea David Boas aquí, sino Ludwig von Mises, ese gran liberal, en su tratado sobre la acción humana, ¿no? Y estos son los 3 derechos humanos fundamentales que un Estado debe respetar. Fíjate lo que dice también el profesor David Boas en este enjundioso libro importantísimo, porque él aquí va como parte de la historia contando cómo viene el tema de la libertad y el poder, ¿no? Y él decía que Jesús le preguntó a sus seguidores, preguntó si sus seguidores debían pagar tributo, le preguntó a alguien, ¿no? Y Jesús contestó, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Con esta respuesta, Jesús dividió el mundo en 2 reinos y dejó bien claro que el Estado no debe controlar todos los aspectos de la vida del hombre. Esta noción radical, dice Boas, se afianzó en el cristianismo occidental, aunque no en la Iglesia oriental, que quedó completamente sometida al control del Estado, sin dejar espacio en la sociedad para que otras fuentes de poder pudieran desarrollarse, ¿no? Mira que otra cosa, en la página 108, cuando habla del derecho de propiedad, dice, la propiedad de los bienes es una consecuencia necesaria de la autopropiedad, porque toda acción humana abarca algún bien. De lo contrario, no podríamos buscar nuestra propia felicidad. Necesitamos como mínimo un espacio físico para nuestro cuerpo. Necesitamos el derecho de utilizar la tierra y otros bienes para producir nuevos bienes y servicios. Por eso afirmamos que todos los derechos se fundamentan en el derecho de propiedad, aunque este es un punto que no se entiende fácilmente. Son muchos los que se preguntan por qué no podríamos voluntariamente compartir nuestros bienes y nuestra propiedad. La propiedad es una necesidad. El concepto de propiedad va más allá de la tierra y de los demás bienes físicos. Todo lo que el hombre puede utilizar, controlar o desechar implica propiedad. El derecho de propiedad se basa en la libertad de utilizar, controlar o desechar un objeto o una entidad. ¿Es esta una necesidad perjudicial o abusiva? En absoluto. Y ningún hombre tiene poder sobre mis derechos y libertades, ni yo tengo poder sobre los derechos y libertades de otro hombre. Fíjate, es tan importante ver el derecho a la propiedad como un derecho humano fundamental que muchas veces no lo ven así los que están en las organizaciones de derechos humanos. Pues nosotros como liberales somos defensores de derechos humanos, la vida, la libertad y la propiedad. Así es, Rocío, y además sin propiedad, y la propiedad siempre asociada, mira, el derecho de producir, el derecho de producir, el derecho de crear, el derecho de innovar, el derecho de, por supuesto, apropiarte, de tener, digamos, producto de tu esfuerzo, el derecho de tener una moneda sana, como siempre decimos aquí, que te permita ahorrar y labrar tu futuro, el derecho a andar por la calle sin que te roben, etcétera, etcétera. Y sin que el Estado te confisque permanentemente. Por cierto, Rocío, hablando de estos derechos, ahora está una rueda de prensa del Consejo Consultivo de la Coalición de Ciudadanos y Partidos Políticos Soy Venezuela. La rueda de prensa la está dando Teresa Albanes y habla de que solicitan de manera categórica que se haga efectiva e inmediata la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en Venezuela.
con especial énfasis a Colombia, Brasil y Estados Unidos para evitar la muerte, resguardar la vida y la salud de estos venezolanos, interviniendo en el país por los medios que fueran necesarios con fines de la protección humana. Esto es lo que está planteando Soy Venezuela en este momento en una rueda de prensa. Me parece importante porque la pregunta es de fondo, Rocío. ¿Qué pasa si el poder, como lo dice David Boas, que es el otro gran referente, la libertad y el poder, decías tú, ¿no? ¿Qué pasa si el poder te maltrata? ¿Qué pasa si el poder abusa de ti? ¿Qué pasa si el poder te deja morir de hambre, de enfermedad, te deja en el plano de las desdichas, te expropia tu felicidad? ¿Qué pasa con el resto de los seres humanos? ¿Cuál es el deber de la comunidad internacional con esto que está, con eso que estaría eventualmente ocurriendo y que de hecho ocurre en Venezuela? Bueno, eso lo está planteando Soy Venezuela en este momento sobre la base precisamente de que el hombre, el ser humano, tiene derechos humanos inalienables. Y si el gobierno sobrepasa sus funciones, pues el ciudadano tiene derecho a exigir, la revolución y a la rebelión. Rocío, sino que a exigir que lo salven. Por supuesto. Okay, es el derecho de la propia sobrevivencia, el derecho a exigir, oye, ¿quién me echa una mano que me están maltratando? Es algo así como cuando alguien está en la noche por allí en una calle y pide auxilio. Auxilio, me están robando, auxilio, ayúdenme, sálvenme, por favor. Tú no puedes pretender que esté tu vecino gritando así y tú no digas que hacer nada. Eso está ocurriendo en la casa del vecino y no es mi problema. También la Biblia lo plantea el Evangelio, ¿no? Con el buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que está al lado y que uno tiene que cuidar. Estos derechos son inalienables, Víctor. Bueno, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, Rocío, nosotros estamos narrando hoy temas sobre libertad. Empezamos diciendo que era liberalismo y sus tipos. Presentamos el libro de David Boas y ahora yo quiero que nos acompañe, gracias a esto de las redes sociales y la disponibilidad de las conferencias, Gloria Álvarez, a quien en 1 o 2 semanas vamos a tener en vivo y en directo aquí. Pero ella tiene una pequeñísima conferencia o un extracto de una conferencia interesante y es cómo a los latinoamericanos nos venden el comunismo hoy. Vamos a escucharla. La primera pregunta con la que quiero arrancar, no me tienen que levantar la mano, pero respóndanselo ustedes y también a los periodistas que están en la sala de periodismo viendo esta conferencia. ¿Cuántos de ustedes aquí saben lo que es el Foro de Sao Paulo? No tienen que levantarme la mano, pero respóndanselo ustedes. Gustavo nos acaba de enseñar muchos de los síntomas de lo que ocurrió en Venezuela. Ahora yo les voy a explicar de dónde viene esto, porque no surgen estas cosas por casualidad, ¿sí? No es de que de la nada está pasando todo esto. Todo esto es una estrategia muy bien armada que se va pensando por décadas y por eso es imperativo saber lo que es el Foro de Sao Paulo. Y México, de todos los países en América Latina en los que yo he trabajado,
donde he estado dando conferencias, donde me he reunido con políticos, con jóvenes, con empresarios, es el país que menos enterado está regionalmente de todo lo que ocurre de Guatemala para el sur. Y eso hace obviamente que una amenaza sea mucho más fácil de ser infiltrada. Este señor está hablando en el año 1998, ¿ok? Como muchos cubanos le dijeron a los venezolanos, tengan cuidado porque Chávez se escucha igual que se escuchó Fidel Castro a principios de los 60. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se burlaron de los cubanos. Les dijeron exagerados, les dijeron estás en fantasía, Cuba es una isla, nadie puede ir a rescatarla. En cambio, Venezuela es vecina de Colombia, es vecina de Brasil, eso aquí no va a pasar. Y créanme que creo que hoy por hoy está mejor vivir en Cuba, que no es que sea un paraíso, a estar en Caracas. Entonces, nadie aprende en pellejo ajeno, ¿sí? Si podemos regresar a la infografía que yo tenía antes. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los chinos, antes de seguir a Mao, hubieran aprendido de la miseria que estaban viviendo los rusos en los gulags. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los vietnamitas hubieran aprendido de los chinos y de los soviéticos. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los soviéticos, de los chinos y de los vietnamitas. Si los venezolanos hubieran aprendido en pellejo ajeno, hubieran aprendido de los cubanos, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos creemos el cuento. Eso aquí no va a pasar. Y para uno no quedar como un paranoico, que lo que está es montando una teoría de conspiración, vamos a hablar con hechos y con realidades. Pero el populismo que actualmente estamos viviendo en América Latina sí tiene una fecha de nacimiento, y es el Foro de Sao Paulo en 1990. ¿Por qué? Porque en el momento en que Fidel Castro es exitoso y trae el comunismo por primera vez a América Latina en 1959, el resto de países latinoamericanos lo que hicieron fue un copy-paste de guerrillas marxistas. Guerrillas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, el APRA en Perú, en Uruguay, donde participó Mujica, guerrillas en Argentina y por supuesto la guerrilla más multimillonaria de todas, las FARC en Colombia. Todas estas guerrillas marxistas no se dieron por casualidad, venían financiadas por la Unión Soviética con el entrenamiento cubano. Pero pasa algo en 1990, resulta que se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se desploma y ya no hay mama soviet que pague dinero para las Kalashnikov, para los bombazos, para los secuestros, para todo lo que requiere un armamento guerrillero y enfrentarse contra el gobierno. Fidel Castro se empezó a dar cuenta que la Unión Soviética estaba colapsando desde 1987 y empieza entonces a ver cuál va a ser la estrategia para postergarse en el poder, porque Cuba es una isla que necesita recursos que vengan de afuera. Como siempre, muy buena expositora, está hablando, se está escuchando, creo que terminó, ¿no? No, nos quedamos en el medio, dale, Gloria. ¿Cómo iba a sobrevivir Castro en el poder? Entonces, busca a un joven marxista, sindicalista, apuesto, carismático, súper querido, de una de las naciones más millonarias de América Latina, Lula da Silva, en Brasil. Y le dice, oye Lula, aquí va a haber un problema, porque la Unión Soviética va a colapsar. ¿Cómo vamos a hacer para seguir llegando al poder? Y organizan en el año 1990 en Sao Paulo, Brasil, el primer foro de Sao Paulo. Y en ese primer foro de Sao Paulo asisten todos los partidos comunistas, todos los guerrilleros marxistas, todos los sindicalistas de izquierda de la región latinoamericana. ¿Qué significaba esto? Que si tú eras comunista, en lugar de agarrar un fusil e irte a la montaña, podías formar tu partido, presentarte a elecciones y que la gente te votara. Hay un pequeñito problema. ¿Cómo hacemos para que la gente vote por comunismo en pleno año 90, cuando acaba de desplomarse el muro de Berlín y estamos descubriendo que 100 millones de seres humanos han muerto víctimas del comunismo? Está un poquito jodido vender esa idea cuando tanta gente ha muerto.
Entonces había que encontrar una manera de manipular la democracia para poder llegar al poder. Aquí la lucha no es violenta, no se trata de andar matando gente, ni de irse al monte en una guerrilla. Aquí de lo que se trata es de hegemonía cultural, o sea, lavar cabezas. Lo que tienen que hacer los comunistas es lavar cerebros. ¿Lavarlos dónde? En el cine, en el teatro, en la música, en la escuela, en la iglesia, en la casa, en la familia, en las conversaciones, en las tertulias, en los clubes de lectura, en lo que se lee. Y esa hegemonía cultural gramsciana es la que agarra el Foro de Sao Paulo en 1990 para manipular la democracia. Y ahí es donde el populismo, es decir, hablar de cosas gratis, cuando gratis no hay nada en esta vida, alguien lo tiene que producir, hasta el día que no se empiecen a crecer hospitales en los árboles, ¿sí? Dividir a la sociedad con odio, acabar con las instituciones y todo el manual que ya don Gustavo nos habló. El Foro de Sao Paulo se reúne todos los años, desde el año 90. La última vez que se reunió en México fue en el año 2012. El primer presidente que ponen en el poder es Hugo Chávez, lo cual es una excelente noticia para Cuba, porque justamente el peor periodo de hambre y miseria que los cubanos han vivido es de 1990 a 1998, el famoso periodo especial. Y hasta que no entró el petróleo venezolano a reemplazar a mamá soviética, los cubanos estaban muy mal. Y ahora que el petróleo se desplomó, próxima parada, Colombia, porque el dinero de las drogas de las FARC es un excelente reemplazo del petróleo. Estos socialistas no piensan en décadas, piensan en siglos y están actuando por siglos. Entonces, si uno no comprende la magnitud regional de cómo está esta gente organizada, no la van a poder combatir. ¿Quiénes acudieron? De Cuba el Partido Comunista, de Colombia las FARC, de Nicaragua obviamente el Frente Sandinista, de Guatemala la URNG, de El Salvador el FMLN y de México, oh sorpresa, el PRD. Y ese es un gran reto para ustedes, porque a partir del año 2015 Morena también es miembro del Foro de Sao Paulo. Pero el PRD es miembro del Foro de Sao Paulo desde que López Obrador estaba en el PRD. Entonces, yo en su lugar no sé qué haría, pues. Tal y como lo plantea nuestra querida Gloria Álvarez, es una trama que nosotros los latinoamericanos debemos de codificar y, por cierto, está entrando al escenario del socialismo del siglo XXI, México con Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha sido, y ya anda en su reforma constitucional, porque eso es un guión, entonces el diseño de la servidumbre se llama socialismo del siglo XXI, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, se reunirá este lunes con el vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini. Luisa Rodríguez Tarriba, presidente de la Fundación de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Funcamama, aseguró que cada día que pasa se está agudizando la situación de las personas que son víctimas de esta enfermedad por la falta de insumos y medicamentos. Llegó como el cuento del lobo, va a pasar, y nunca la gente no pensaba que íbamos a llegar a esta situación. Y todavía las personas no se imaginan que podemos llegar a una situación peor, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Entonces, en estos momentos nosotros, recuerda que hemos estado trabajando, haciendo todo lo que es la denuncia nacional e internacional sobre lo que es la emergencia humanitaria compleja. Y durante todos estos años estábamos
a la espera de ver cuál era el mecanismo adecuado para poder sufragar y tratar de evitar que mueran más personas. Y en ese orden de ideas está el hecho de activar los mecanismos de parte de Naciones Unidas de la emergencia humanitaria compleja, ¿no? Si es cierto que hay una intención y una ayuda en frontera, es algo bien limitado y es algo que realmente no es la respuesta adecuada que necesitamos para salvar la vida de las personas, ¿no? Esto realmente es algo muy limitado, es muy poco. Además que se está manejando, y esto es una apreciación bien personal, más como una presión política, más allá de realmente tratar de solventar el problema de fondo. Cielos despejados se mantendrán hoy en gran parte del territorio nacional. En internacionales, en España el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, evalúa convocar las elecciones generales para el 14 de abril. El encargado de defensa de Estados Unidos descartó el retiro del ejército norteamericano en Afganistán. Y en los deportes, en las grandes ligas, el estelar lanzador venezolano Félix Hernández llegará mañana al campo de entrenamientos de los Marineros de Seattle, luego de transitar la pasada temporada por su peor campaña en la Gran Carpa. 11:32 minutos, continúen con Aquí se habla libertad. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, en Debatamos sobre la libertad tenemos a un invitado que estamos tratando de conectarlo, el periodista Orlando Avendaño de Pan Am Post, quien escribió un artículo muy interesante en estos días que se llama De la desesperanza a Guaidó, cómo se orquestó la toma del poder en Venezuela. Invitamos a nuestra audiencia a que lo ubiquen este artículo en panampost.com, Orlando Avendaño, De la desesperanza a Guaidó. Está muy interesante este artículo, Víctor. No sé si ya está Orlando con nosotros. Ya tenemos a Orlando allí en comunicación con nosotros. Buenos días, Orlando. Bienvenido. Aquí se habla libertad. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás, Víctor? Discúlpenme la tardanza, pero bueno, acá estoy. Muchísimas gracias por el espacio. Saben que es un honor siempre estar acá con ustedes. Bueno, Orlando, es que anoche conversaba contigo y tú me decías que ya es una especie de bestseller tu artículo. ¿Cuántos likes tiene y cuántas lecturas? 70,000, 80,000. Mira, la última vez que revisé, que fue ayer en la noche, tenía 106,000. Es una locura. 106,000 han visto tu artículo. Muy bien. Dices que la toma del poder en Venezuela no fue tramada por un solo mariscal desde su jardín de forma maquiavélica. Aquí la historia es genuina, detallada, extensa de qué fue lo que pasó. Cuéntanos qué fue lo que pasó. A ver, sabe que bueno, el artículo surge precisamente a propósito de que nosotros vimos cómo una vez que se empieza a dar el fenómeno Guaidó y empezamos a ver que evidentemente constituía un éxito, empezaron a surgir algunas narrativas que forzaban la idea de que todo se lo debíamos a una sola persona, de que todo había estado en manos, había sido orquestado por una sola persona. A partir de ahí, bueno, se fue preparando el texto y al final la conclusión fue que no, que todo lo que hoy estamos viviendo, todo el proceso que hoy estamos atravesando, ha sido el resultado de un trabajo de muchísimos actores. Y yo creo, Víctor, que quizá uno de los, o quizá el valor mayor que existe en esto, y quizá también una de las conclusiones mayores del trabajo, es el papel que ha jugado la sociedad, Víctor, el papel que ha jugado la ciudadanía. En las redes, Víctor, la ciudadanía, la gente tiene un poder tan esencial, tan importante, que a veces lo desestima y no puede dejar que nadie, Víctor, que absolutamente nadie le diga a nadie que las redes simplemente es un mundo limitado, es un mundo reducido en el que la voz del individuo no tiene ningún tipo de trascendencia, porque precisamente, bueno, luego de llevar a cabo el proceso de investigación para el texto, las entrevistas, etcétera, con las fuentes, me di cuenta que fue esencial el peso de la opinión pública en varios procesos. Así es, por supuesto, hasta aquí no llegamos y la opinión pública no acompaña y no exige. No presiona, pues. Yo he venido diciendo en este programa, Orlando, que la política cambió y el que no lo entienda y se amargue va a quedar al lado del camino. Aquellos que hablan de guerreros del teclado, de que Twitter es otro mundo, de que las redes sociales son espacios aislados, no están entendiendo absolutamente nada de cómo se construye la política en este momento. Y si no, pregúntenle a dos ejemplos maravillosos, Trump y Bolsonaro, de cómo las redes sociales son la base importante de su sustentación. Ahora bien, las redes sociales, que son la expresión de la nueva ciudadanía, marcaron la pauta. ¿Y qué fue lo que pasó en el plano de los liderazgos? A ver,
Otra de las conclusiones de este trabajo es que, si bien hubo un proyecto trazado, si se trazó, se esbozó un proyecto antes de lo que fue el gran momento de estos últimos días, que fue el momento de la juramentación. Yo hago una analogía con el día D, porque fue el momento en el que definitivamente se torció la historia completamente y se marcó un punto irreversible. Nunca hubo la certeza sino hasta el final. Es decir, hubo un proyecto trazado, hubo una idea, se había esbozado toda esta ruta, pero la certeza se tuvo hasta el final. Y bueno, ahí jugó un papel importante nuevamente la ciudadanía, la presión de actores significativos. Yo creo que el reconocimiento mayor en cuanto al papel que tuvieron algunos actores internacionales se lo debemos dar sin duda alguna al secretario Luis Almagro. Luis Almagro jugó un papel no solamente en lo que pudimos ver, ¿no?, de forma pública, sino backstage, tras bastidores. Almagro jugó un papel esencial, Víctor, Rocío. La presión de Almagro sobre los actores que tenían que definir qué iba a ocurrir en Venezuela fue elemental. Sí, bueno, mira, estoy viendo ahorita y tiene 119.000 lectores en este momento, ¿no? Sí, estoy refiriendo, vamos a decirle, por www.panampost.com, de la desesperanza a Guaidó. Cómo se orquestó la toma del poder en Venezuela por Orlando Avendaño. Como bien lo explica ahí Orlando, que además es súper detallado, es una crónica, es una historia bastante, además, atractiva, que uno no puede parar de leer, porque tú dices también que, bueno, muchos liderazgos políticos fueron sorprendidos el día 23 en ese acto, cuando Juan Guaidó asume el artículo 233 y se juramenta, ¿no? Ahora, mira, permíteme, Orlando, leer un párrafo de tu artículo. Las discusiones llevaban meses desarrollándose, es cierto. 4 líderes venezolanos que, en coordinación con los principales actores del continente, tú nombraste uno, el señor Luis Almagro, buscaban establecer una ruta que permitiera concretar el desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro. Eran María Corina Machado, Antonio Ledesma, Julio Borges y Leopoldo López. Pero en diciembre se dieron los primeros acercamientos, con la ausencia y a la espalda en ese momento de 2 de los líderes. Y entonces se empezó a coquetear con la idea, enfocar todos los esfuerzos en un trayecto legítimo, constitucional, que pudiera ser respaldado por la comunidad internacional, sin el temor de ser catalogada como compinches de un golpe de Estado. Sí. La oportunidad nuevamente, y eso también permitió que todo se articulara. La oportunidad era única, porque por mucho tiempo, al menos gente como Luis Almagro, sé que por mucho tiempo trataron de dilucidar una estructura que pudiera derivar en el derrocamiento de Nicolás Maduro, en la salida de Nicolás Maduro por la fuerza, porque se entendía que la salida de Nicolás Maduro no iba a ser sino por la fuerza, pero que al mismo tiempo se enmarcara dentro de los términos institucionales, que fuese legítima, que fuese constitucional, y esta oportunidad ofrecía eso, y por eso el esfuerzo y el empeño en que tenía que ser 233, 233 y 233, y este empeño viene arrastrándose desde hace tiempo, porque si bien en el texto yo hago la analogía de, nuevamente, con todo el proceso de la operación Overlord y todo ese tema, y que como tal inició el proceso en diciembre, esto ya venía arrastrándose a propósito de las elecciones, de las fraudulentas elecciones de mayo del año pasado. En ese contexto es que se empieza a hablar propiamente de, cómo a partir de estas elecciones, de este fraude, podemos empezar a articular una ruta que sea legítima, constitucional, etcétera, que permitiera la salida de Maduro. Bueno, tú lo dices de nuevo, porque creo que hay que hacerle honor, ¿no? El peso de la opinión pública se impuso como nunca. Sí. Albricias, que ya la sociedad venezolana no es la misma que disfruta alcahuetear imprudencias. Severa e inclemente, salió con todo a hacer la denuncia de que algo muy malo estaba ocurriendo.
En paralelo pendía como sable de Damocles la advertencia de que si Guaidó evade lo que le corresponde, la otra institución legítima, el TSJ en el exilio, estaría dispuesta a designar un gobierno de transición. Yo creo que claro, y así es como opera la política, pesos, contrapesos, presiones, exigencias ciudadanas. Sin eso uno no puede imaginar. Y yo vuelvo al epílogo, al párrafo que sirve como introducción. Uno no puede imaginar que esto lo hizo una sola persona. Esto es imposible que lo haya hecho una sola persona. Tú hablas de los Eisenhowers venezolanos, que son por lo menos 4. Y quién sabe si más. Pero eso de un poderoso solitario, eso la verdad es que yo no entiendo cómo alguien puede pretender que eso sea posible y no esta narrativa en donde hay presiones, TSJ en el exilio, si no lo haces tú, y la lo vamos a tener que hacer yo. Los contactos con la comunidad internacional, que si bien como tú dices, Orlando Almagro ha tenido una posición seria, importante en todo este proceso, pues también hay unos actores que a nivel de la comunidad internacional han estado actuando para que esto terminara en este proceso que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? La oportunidad era única y hay que entender que no se trataba de una oportunidad para los venezolanos, era una oportunidad para el mundo. O sea, el mundo no podía desaprovechar esto. Claro, este tema de la ruta del 233 fue difícil de vender. Fue difícil de vender porque, nuestra constitución es particular y incluso para nosotros era un proceso inédito, era un proceso diferente, que si bien habíamos tenido precedentes, como por ejemplo el más cercano y el más importante fue cuando muere Hugo Chávez y toca discutir este artículo, que al final hay un vacío de poder y se da esa tensión. Era difícil vender esta idea de que pedirle a la comunidad internacional que apoyara este proceso, sabiendo que lo difícil que iba a ser. Pero una vez que se logra, una vez que la comunidad internacional termina de convencerse de que esta ruta era legítima, era adecuada y además tenía muchísimas posibilidades de terminar con la salida de Maduro, entonces la comunidad internacional asume el compromiso para ella y empieza a presionar. Además se vuelve severa e implacable a la hora de ver el proceso que se estaba dando en Venezuela. Porque, por ejemplo, y yo lo menciono ahí, para que se terminara en concluir en que, mira, si Juan Guaidó se va a juramentar, era necesario que 4 actores se articularan y coincidieran siempre. Y para que eso se diera, la comunidad internacional jugó un papel importante. Hay muchos detalles que lamentablemente todavía no se pueden revelar, no se pueden decir, eventualmente se hará, pero el papel de la comunidad internacional fue muy importante, el peso, y la gente quizá ahora no entiende qué tanto jugó la comunidad internacional, qué tanto jugaron los países de América en discusiones, acuerdos, intereses, presiones, etcétera, para que al final no solamente los 4 coincidieran, se pusieran de acuerdo y entendieran, sino para que no hubiera nadie dispuesto a sabotear el proceso. Orlando, te voy a pedir que esperes unos minutos mientras nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el bar-restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Long, poquito, pero sabroso, En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv,
la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con Orlando Avendaño, quien nos está contando de viva voz ese artículo que ya lleva 119,000 leídas en Panampost, panampost.com. Lo pueden encontrar. El artículo se llama De la desesperanza a Guaidó, cómo se orquestó la toma del poder en Venezuela. Y estábamos hablando, Orlando, antes de pasar al corte, pues de lo de la comunidad internacional y evitar que pudiera haber algún saboteo de una cosa que se estaba ordenando de una manera importante y crucial para el país, ¿no? Sí, el papel fue esencial, sobre todo porque se vinculó muchísimo. Nuevamente se vinculó más de lo que yo pude plasmar en el artículo y más de lo que la gente pudiera saber ahorita. Se lo debe muchísimo y algún día se sabrá a quienes exactamente le debemos más de lo que creemos. Eso es bueno, importante. Orlando, tú... Para agradecerles. Así es, te metiste en el tema. En los próximos 2 minutos, ¿cómo ves el de aquí en adelante? ¿Cuáles son tus escenarios? Oye, a ver, bueno, tomando en cuenta el contexto, lo acelerado que se da y al mismo tiempo la tensión en la que hemos caído, oye, yo creo que nuevamente a partir del 23 de enero, la juramentación marcó el inicio de un proceso irreversible, un proceso inminente, un proceso que no se puede alterar por lo que significa y por quienes están detrás de ese proceso. Hay muchos actores con un peso gigante, no solamente en la región, en el hemisferio, sino en el mundo, que ya se metieron en esto, ya se comprometieron, apostaron y no van a abandonar el proceso. Lo que pasa es que pudiera alargarse, pudiera prolongarse o no, dependiendo de lo que hagan los actores internos acá en Venezuela. La posibilidad de que saboteen a Juan Guaidó desde la oposición, como nosotros sabemos, tenemos un historial amplio de intentos de sabotear cualquier tipo de proceso que derive en la salida del régimen y el rescate de la libertad, es muy pequeño porque ya, a ver, desde Juan Guaidó y los actores que están participando en esto ya entienden que esa posibilidad existe y la van a buscar neutralizar. Además tienen cómo. Sí, todo bueno, Orlando, y hay una otra cosa, que es que tú lo ratificas varias veces en tu programa, es que la tutela del proceso está en una ciudadanía que por ahora no ha endiosado a Guaidó, sino que le sigue exigiendo. Exactamente. El papel de la ciudadanía es esencial, en verdad sí lo es, y la gente quizá no lo sabe, no se da cuenta. Pero cuando tuvimos momentos en los que nos decepcionamos, desencuentros, desengaños con nuestra dirigencia, fueron momentos porque había una gran parte de la ciudadanía que seguía apostando por gente que terminó ofreciéndonos frustraciones. Hoy ya no, y eso ni siquiera ocurre con Juan Guaidó. Juan Guaidó está ahí porque de alguna manera las fuerzas y todo se juntó para que él terminara ahí y demostró estar a la altura. Pudo haber sido cualquier otra persona, como ya ha habido momentos en los que han sido otra persona, los que han tenido que tomar una decisión similar a la que tomó Juan Guaidó. Juan Guaidó demostró estar a la altura y a partir de ese momento se ganó la confianza de la ciudadanía, pero esa confianza hoy viene agarrada de la mano de también la exigencia de que tiene que asumir su responsabilidad. Y eso ha sido claro, Víctor, en cada cabildo la gente se lo pedía, se lo gritaba, le decía presidente. Entonces, eso demuestra que primero ya las cosas son diferentes, como dicen por ahí, ahora es diferente, y además el régimen, Víctor, Nicolás Maduro ahora está en una postura en la que simplemente él lo que tiene que decidir es cómo se va a dar su salida. Él puede decidir hoy que sea por, como ya se lo han ofrecido y se lo ha ofrecido todo el mundo, que sea de una forma estable, pacífica, etcétera, o que sea por la fuerza. Ese es el dilema hoy. Bueno, gracias Orlando. El tiempo se nos acaba
se nos acaba de terminar, pero gracias Orlando Avendaño, un magnífico reportaje, 120,000 lecturas en panampost.com de la desesperanza de Guaidó, cómo se orquestó la toma del poder en Venezuela. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wirip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción la gran Rocío Guijarro y el gran Víctor Maldonado. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes